La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ver lo que nos indica el Evangelio de este domingo 23 de octubre del año 2022. Tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola porque algunos se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí tenemos en este evangelio dos figuras particulares. En primer lugar, Jesús pone una parábola, pero pone en ella dos figuras de aquella época: los fariseos y los publicanos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una raza política, sociopolítica, de aquel tiempo, que dio base en los judíos. Eran judíos, pero ellos tenían como descendencia cumplir la ley. Y entonces aquellos fariseos se creían justos en la ley. Se creían o pensaban que era la raza más pura en la religión judía. Eso era lo que pensaban los fariseos, porque se exigían a sí mismos el cumplimiento de la ley de Moisés, las leyes judías, y por ende no aceptaban los errores y cuestionamientos a partir de la fe. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran todos aquellos que se formaron y que cobraban los impuestos, incluyendo los impuestos para Roma. Esos publicanos se hacían ricos bajo el cobramiento del impuesto a los pobres y a los demás. Pagaban una parte a Roma y la otra parte la dejaban para ellos. Eran prestamistas y fuera de eso, pues ellos disfrutaban del dinero a diestra y siniestra. Esos eran los publicanos. Recordemos entonces que San Pablo pertenecía a la tradición farisea, porque era cumplidor de la ley. Ahora, los publicanos eran aquellos que el pueblo no quería, precisamente porque ayudaban y cobraban los impuestos para Roma. Y no solamente eso, sino que abusaban de su poder económico. Eran, digámoslo así, la alta sociedad de los judíos. Pero Jesús los pone en comparación en la forma de orar. En primer lugar pone al fariseo, justificándose a sí mismo porque creía que cumplía la ley y que por cumplir la ley entonces tenía derecho a criticar y a juzgar a los demás, sobre todo delante de Dios. En primer lugar está el juzgamiento al publicano. Decía: yo no quiero, yo tampoco soy como aquel publicano que abusa de su poder. También sacaba en cara a Dios todas las obras buenas que podía hacer, mientras que el publicano se sentía pecador, sentía que abusaba de los demás y no sentía orgullo ante Dios. Aún así sentía vergüenza al hablarle a Dios. Pero Jesús, ¿por qué compara a estas dos personas? En primer lugar, para enseñarnos que la oración debe ser humilde, que ante Dios nosotros debemos reconocernos siempre pecadores. Está bien sentirnos orgullosos de nuestros logros, de nuestras metas alcanzadas. El orgullo propio y el orgullo particular es bueno, siempre y cuando no pase a ser vanidad. Y tampoco debemos sobresaltarnos en los quehaceres o en los deberes o en las obligaciones para con Dios. Nosotros tenemos la obligación de ayunar, tenemos la obligación de orar,
Tenemos la obligación de hacer obras de misericordia y no por eso tenemos que enorgullecernos y pasar del orgullo a la vanidad. Y la vanidad es aquello que hace que nosotros pasemos por encima de los demás, creyéndonos mejores siempre que ellos. Recordemos que en esta vida siempre hay gente mejor que uno y quizás menos que uno, pero eso no quiere decir que al que nosotros consideremos menos vamos a aplastarlo, antes más bien vamos a ayudarlo. Estamos aquí para colaborarnos, para unirnos, para dar de nuestros carismas, para dar de nuestras habilidades y ponerlas al servicio de todo aquel que lo necesite. Este fariseo se sentía orgulloso de las obligaciones que tenía. No hacía nada más que las obligaciones para con Dios. Y fuera de eso, pensaba que por cumplir lo necesario tenía derecho a una paga más. Y fuera de eso, pensaba que porque el publicano pues cobraba impuestos y aplastaba al pueblo con sus pecados, entonces no tenía derecho a hablarle a Dios. Pues Jesús los pone en comparación porque quien llega al corazón de él, al corazón de Jesús, es precisamente el que se reconoce pecador, el que reconoce que ha faltado, el que reconoce que ha humillado a los demás, el que reconoce que ha hecho mal y que por ese mal pide perdón y que por ese mal se siente avergonzado. Quizás haya cumplido algunas prebendas o algunos mandamientos, pero esto no lo sentía como superior, a pesar de que era rico, a pesar de que tenía todo en su vida, riquezas, se sentía mal ante Dios, dejando las riquezas de un lado y sintiendo realmente dolor de corazón, lo que nosotros llamamos contrición de corazón, contrición por el pecado, dolor por haberle fallado a Dios. Y es allí donde Jesús nos enseña que la oración tiene que tener una verdadera contrición de corazón, un verdadero arrepentimiento de las obras malas, de lo que dejamos hacer bien, de que nosotros nos quedamos con el bien y nos lo guardamos. Y a veces también compara con los fariseos esa vanidad de pasar por encima de los demás. No tenemos derecho a reclamar más cuando hacemos lo que es obligatorio. Orar es obligatorio. Hacer obras de misericordia son obligatorias. Eso era lo que hacía el fariseo y no tenía derecho más que a lo que Dios ya le daba. Es decir, nosotros no podemos reclamar a Dios en la oración como si nosotros tuviésemos derechos. Nosotros no tenemos derechos. Nosotros a veces ni siquiera somos dignos del Señor. Es el Señor que nos hace dignos cuando nosotros se lo pedimos, cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos a Dios como Dios. Y tenemos ese dolor de contrición de haberle fallado como lo tuvo el publicano. Por eso Jesús dice, aquel publicano llegó justificado, es decir, perdonado por Dios y justificada su alma. Es decir, Dios le había hecho justicia a quien lo reconoció y a quien se reconoció pecador. Mas sin embargo al otro no, porque simplemente quería sacar en cara lo que tenía que hacer por obligación. Nosotros no vamos al cielo porque lo ganemos. Nosotros no vamos a la vida eterna porque lo ganemos. Nosotros vamos si Dios así lo permite y así nos permite y nos recibe en su corazón. Pero para que nos reciba en su corazón tenemos que dejar la vanidad y dejar de pasar por encima de los demás. Hacer lo que tenemos que hacer sin esperar más recompensa que la vida eterna. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.